Remedio contra la abominación. Presentado por el pastor Adrián Evans en la Pascua del año 2019. Tema 6. Remedio del tercer ángel contra la abominación. Hoy estuve hablando con Michael y él me habló sobre los atentados en Sri Lanka. Estuvimos hablando de esto y de la situación mundial. Y es un placer conversar con tu hijo, ¿no? Hablamos de la influencia del Estado profundo y de cómo vamos a responder a esta situación con todo lo que está sucediendo en el mundo. Ambos coincidimos en que no podemos hacer nada para combatirla. Coincidimos en que no queríamos ser manipulados por los medios de comunicación para convertirnos en un sistema de oposición. Parece obvio que quienes gobiernan intentan manipular un conflicto entre musulmanes y cristianos. Eso es evidente. Pero no hay nada que podamos hacer políticamente. Y es interesante que el espíritu de profecía diga que quienes participen en el proceso político deberían romper toda conexión con el mensaje del tercer ángel. Pensé en dejar claro esto. Eso es lo que dice el profeta. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, así que mis siervos no luchan con espada ni con políticas. Así que no hay manera de que participemos en ese proceso. Fue bonito poder decir: bueno, hijo, no es por eso estoy en este viaje. Así es como siento que puedo responder a lo que está pasando, porque la crisis que se avecina sin la esperanza que tenemos será muy desalentadora, ¿no? También sería muy intimidante si recibieras un mensaje como ese. Y piénsalo, este es el mensaje con el que me criaron, sobre todo cuando me interesé por la cultura del niño. Recuerdo claramente que pensaba que tendría que huir a las montañas, huir de los helicópteros negros y esconderme en cuevas de toda la gente mala. Eso era lo que me pasaba desde pequeño. Estás al margen y tienes una mentalidad persecutoria. Así fue para mí. Pero al comenzar a estudiar el mensaje del tercer ángel y a estudiarlo por mi cuenta, creí que debía vencer todo pecado y que si no hacía, moriría quemado en las llamas del infierno. Y como los adventistas tienen un infierno infinitamente menos terrible que el resto del cristianismo, era una solución sensata. No durará para siempre, solo durará poco tiempo. Pero eso ejerce una enorme presión sobre el individuo, ¿no es así? ¿Creen que esa sea la razón por la que tantos hemos tenido tratos con personas bastante psicóticas? ¿O por el miedo que se les impone? No solo hay que estar preparado para la segunda venida de Cristo para no morir quemado, sino que hay que vencer todo pecado. Si alguno de ustedes se ha examinado bien, es algo bastante desalentador, ¿verdad? Los pensamientos que pasan por la mente y las acusaciones que lo siguen inmediatamente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, podemos pensar en el Papa, podemos pensar en los jesuitas, podemos centrarnos en ello y en todo el mal que hacen. Y eso me hace sentir mejor conmigo mismo. Podemos centrarnos en quienes no son vegetarianos ni veganos. Podemos centrar nuestra atención en ellos y entonces puedo sentirme mejor conmigo mismo. No levanto la mano a quienes ya lo han intentado, pero es que cansa muchísimo. Tiene que haber algo más que advertir contra la última herejía que está saliendo a la luz. Una de las cosas por las que estoy muy agradecido dentro de la confraternidad que operamos es un enfoque positivo hacia las Escrituras, para buscarlas y animar a la gente a reflexionar. Eso sí, que es arriesgado, ¿verdad? Es arriesgado. A veces se oyen cosas interesantes, pero nosotros siempre oímos cosas interesantes, ¿verdad?
Es como, vaya, no sé nada de eso. Estaba pensando en esto el otro día. Un familiar me dijo, me dan asco los medios de comunicación, me dan ganas de vomitar. Y pensé en esa canción que dice, no maldigas la oscuridad, enciende una vela. Cuánta energía para maldecir la oscuridad. Hacer esto te cuesta muchísimo. Pero ¿de dónde sacaremos esperanza? Y esto es, durante las últimas noches hemos estado hablando de la abominación desoladora. La abominación que comenzó en el cielo y el proceso mediante el cual Dios se ha manifestado con todos los atributos de Satanás. Parece tiránico, parece severo, parece crítico todas estas cosas. ¿Y cómo nos liberamos de ellas? Así que cuando pensábamos en un remedio para esto, y recordemos cuál fue el primer paso hacia la abominación en la primera presentación. ¿Cuál fue el primer paso? Rechazar al Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál será el primer paso para volver atrás? Aceptar al Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Ese es el punto de partida. Pero es aceptar al Hijo de Dios de una manera específica. No basta con decir simplemente que Jesús es el Hijo unigénito de Dios como una creencia distinta u opuesta a la de otro grupo de personas. Muchas veces podemos oponernos a una verdad. Nos posicionamos sobre algo porque se opone a alguien que nos ha hecho daño. ¿Tiene sentido? ¿No es eso lo que hacen muchos adolescentes con sus padres? Se oponen simplemente porque se oponen. Así que muchos aceptan la verdad del Hijo unigénito de Dios porque se opone a una postura establecida. Quien adopta una postura del Hijo unigénito de Dios simplemente porque se opone a las iglesias establecidas, no tiene al Hijo de Dios. ¿Tiene sentido? Porque quienes lo adoran lo hacen en espíritu y en verdad. Debemos tener el espíritu del Hijo de Dios. Debemos adentrarnos en la verdad del Hijo unigénito. No con un espíritu de oposición, sino con un espíritu de gratitud. La evidencia de que somos adoradores del Hijo unigénito es un mayor sentido de gratitud, porque al acoger al Hijo unigénito que recibió todo de su Padre, la actitud del Hijo de Dios es de gratitud. Te doy gracias, Padre, te doy gracias, Padre, te adoraré, Padre, eres mi gozo, eres mi deleite. Este es el fruto de la adoración al Hijo unigénito, porque al adorar al Hijo unigénito nos transformamos a su imagen y comenzamos a pensar en todas las cosas maravillosas que Dios nos ha dado y con las que nos ha bendecido. Así es como comenzamos a pensar. Así que el antídoto, el remedio contra la abominación que vimos anoche, lo vimos el 457 y lo siento si vimos algunas cifras bastante rápido anoche. Eso puede ser un poco aterrador para algunos. Lo que quería decir es que debido al fracaso de Israel en el siglo 7 a.C., cuando Asiria conquistó primero Israel y luego Babilonia, se produciría un largo proceso de dispersión debido al rechazo de la verdad del carácter de Dios y a esta abominación. Esta abominación, que implica un rechazo del Hijo unigénito de Dios, un rechazo de la misericordia de Dios, un rechazo de la verdadera justicia de Dios y de la pena de muerte. Y por lo tanto, la adoración basada en el apaciguamiento se entronizaría en la historia de la humanidad y no tendríamos otra oportunidad de volver a entrar plenamente en el lugar santísimo hasta después de 1844. En 1844 o justo antes de 1844, un mensaje llega a la tierra. Y ese mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 14. Este es el antídoto, el remedio contra la abominación. Por eso debemos entender que en Testimonios volumen 9 del Espíritu Profecía nos dice que no debemos permitir que nada más absorba nuestra atención y la proclamación del mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Les he dicho esto a muchos de ustedes, pero de joven, el mensaje del tercer ángel a través de la perspectiva del antiguo pacto en el que estuve definitivamente durante mi adolescencia era temer a Dios, lo que significa tenerle miedo a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. Él los juzgará y Babilonia ya ha caído. Dios ya juzgó a las otras iglesias, ya están condenadas y ahora Él los juzgará a ustedes.
y si no se preparan, el humo de su tormento se elevará por los siglos de los siglos. Así que guarden los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Así entendí el mensaje del tercer ángel. Ahora bien, si no permites que nada más absorba tu atención, ¿qué va a pasar? ¿Crees que podrías tener problemas digestivos con cosas así? Bueno, yo tuve problemas digestivos pensando en este tipo de cosas y luego me pusieron a comer filetes con gluten. En fin, no me voy a meter en ese camino. Así que durante mi análisis de estas cosas descubrí y pensaba en esto hoy, que para tener libertad de estudiar las Escrituras con una conciencia completamente libre, hay que hacerse hijo o hija de Dios. Romanos dice, no debéis a nadie nada, sino amaros unos a otros. Si no tienes libertad con Cristo, en Cristo, no podéis leer las Escrituras con libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Para llegar al mensaje del tercer ángel con libertad y comprender verdaderamente lo que dice, debes basar tu valor individual únicamente en tu Padre Celestial. Si basas tu valor en cualquier otra cosa, te impedirá creer todo lo que la verdad te ofrece. ¿Entiendes lo que digo? ¿Y por qué sucederá eso? Porque si necesitas el aprecio, los elogios y el apoyo de otros para creer lo que crees, entonces no puedes creer la verdad. Jesús dijo que buscan honra los unos de los otros. Por eso no pueden tener la verdad. Pero si buscaran la honra que solo viene de mi Padre, entonces la verdad los haría libres. Escudriñad las Escrituras, pues en ellas creéis tener la vida eterna, pues ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, en mi camino lo he llamado la guerra de identidad. Hasta que no ganas la guerra de identidad de saber de dónde proviene vuestro valor, no serán libres para leer las Escrituras. Y lo que he visto una y otra vez al hablar con mis hermanos de la iglesia que amo, lo veo en sus ojos, no son libres. No son libres de creer. ¿Por qué? Pasé 4 años en la universidad, ¿sabes? Tendría que renunciar a mis ingresos. No se dice por qué no se pueden decir estas cosas. Y sería un insulto sugerir que alguien no puede creer algo porque perdería entre $60,000 a $70,000 al año, además de otros beneficios. Es una decisión costosa elegir adorar al Hijo unigénito de Dios. Eso es por año, por año. Hay que calcular cuántas decisiones es adorar al Hijo de Dios. Si eres un empleado remunerado de la denominación de $60,000 a $70,000 y va subiendo a medida que avanzas $80,000 al año durante 30 o 40 años, eso es bastante dinero, ¿no? Es de extrañar que haya tan pocos ministros que puedan aceptar la verdad tal como es. Y es por eso que cualquier organización, y supongo que esto es tomar una pequeña nota a pie de página en cualquier organización que establezca una lista de creencias y luego pague completamente a sus ministros, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. No puedes ser un libre pensador. Y por eso tuve que, por la gracia de Dios, ponerme en una posición donde no le debía nada a nadie para poder escudriñar las Escrituras según mi conciencia y confiar en que Dios me cuidaría para que pudiera predicar las cosas de las que estaba convencido. Lo que significa que no hay manera de que yo vaya a pedir un préstamo de $500,000 para comprar una casa. Eso significa que tengo que garantizar ingresos. Y si tienes los ingresos garantizados, tienes que hablar de cierta manera, ¿no es así? Para garantizar sus ingresos. Pensé que de ninguna manera iba a hacer eso. No puedo. Por mi bien, por el bien de mi familia, por el bien de mis amigos, tengo que ponerme en una posición donde no le deba nada a nadie para poder compartirlo con todos. Es la única forma de que eso sucediera, fue ponerme en esa posición. Hace poco hablé con alguien interesado en conocer el mensaje y estudiarlo y está entusiasmado con lo que estamos aprendiendo. Y ya sabes, el tema de tener propiedades y establecerse, tener un lugar seguro, y si Dios provee eso para su pueblo, fantástico. Y cuando mencionó tener propiedades, le dije que no poseo nada.
No poseo nada más que el mensaje que Dios me ha dado. Es lo único que poseo. El resto es puro placer de compartir con los demás y Dios lo pone a mi disposición. Y quienes participan en el ministerio, como vemos en el caso de los levitas, ¿poseían propiedades? No, vivían entre el pueblo de Dios. No tenían herencia. Su herencia era el Señor. Eso me basta. La herencia del Señor. No estar en deuda con nadie ni con nada. Y esa es la mentalidad con la que he tratado de operar. Porque pensaba que nunca podría permitirme la tentación de que si predicaba esto, mi apoyo podría disminuir y no podría permitirlo. Fue una decisión crucial aceptar al Hijo de Dios. Eso provocó una gran caída en mis ingresos. Vivir en Centrelink por un tiempo fue interesante, fue bastante interesante y por supuesto, porque estuve muy enfermo y recibí pensión por discapacidad durante varios años. Pero gracias a Dios ya no necesitamos esa pensión. Pero luego aceptar los estatutos y juicios. Bueno, eso trajo como consecuencia una disminución del apoyo en poco tiempo. El apoyo disminuyó, pero el Señor simplemente lo trajo de otro lugar. Lo reemplazó por completo y más. Pero hay que aceptarlo por fe, porque se acepta la enseñanza, se acepta la creencia y se ve que mucha gente deja de apoyar y animar y se piensa que no fue una decisión financieramente inteligente. Pero la verdad te libra, no el dinero. La verdad te libera. Dije, bueno Señor, no importa. Y lo maravilloso de perder un trabajo y volver a trabajar semana tras semana para proveer fue fantástico. Y arrodillarse y orar a Dios para que pagara las deudas al final de la semana. Es maravilloso decir, bueno, estoy en una mejor posición que antes. Así que aún estamos muy por delante. Así que ahora voy a aceptar la verdad, cueste lo que cueste. A menudo lo recuerdo. Es curioso porque fue en los años 80 y era una de esas cosas que uno hace cuando está en la junta de una iglesia. Y decidí si invitar a un grupo religioso a cantar. Había un poco de modernismo y éramos una iglesia conservadora. Recuerdo que estábamos deliberando si permitirles cantar o no. La votación estaba dividida y no sabía qué hacer. Me vino a la mente este texto que decía: elige lo correcto porque es correcto y deja las consecuencias en manos de Dios. Se lo cité a todos y les pregunté: ¿cuál va a ser tu voto? Me dijeron que no vendrían, porque elige lo correcto de todas formas. Causó un gran revuelo, pero me convencieron, con razón o sin ella, me convencieron de elegir lo que creo que Dios quería que eligiera, y sigo creyendo que tomé la decisión correcta. Pero estos son los procesos de pensamiento en el entrenamiento donde planteaste los puntos. Ya sabes, elige lo correcto porque es correcto y deja las consecuencias en manos de Dios. Ese es un entrenamiento duro. Es un campo de entrenamiento difícil para hacer eso bajo presión cuando la gente lo está viendo. ¿Y tu respuesta es? Así que cuando llegamos al mensaje del tercer ángel, al continuar estudiándolo y, como saben, al dirigir una iglesia, veo que paso tiempo en las iglesias, predico este mensaje prometedor y leo en el Espíritu profecía sobre el tremendo cambio que se produce en el corazón humano. Al visitar a los miembros de mi iglesia y al viajar de un lugar a otro, veo a tantas personas que no tienen ninguna seguridad de salvación y no parecen avanzar mucho en su camino cristiano, y su camino se les hace extremadamente difícil. Y me encuentro tratando de animar y apoyar a quienes en realidad no se toman el tiempo para estudiar las Escrituras por sí mismos. Asisten a la iglesia el sábado y pagan sus diezmos la mayor parte del tiempo. Pero ¿por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? Porque no quieren arder. Por eso mucha gente está en las iglesias. Porque no quieren arder. Si no, no estarían allí. Tenemos que ir porque con esto crecí y no quiero ir al infierno, así que necesito estar aquí. Y por eso cuando yo estaba operando en la iglesia, en el ministerio, yo tenía, si podía lograr que el 10% de la iglesia respondiera al mensaje, yo estaba emocionado. El 10% de la iglesia respondería.
En todas las iglesias a las que asistí, nunca di por sentado que alguien entendía el Evangelio. Simplemente comencé a predicarlo desde cero y a salir. Y así fue como yo entendía el Evangelio. Lo único que quería decir sobre esto, si piensas en el progreso del peregrino y piensas en cristiano, cuando el evangelista lo encamina hacia el camino, le pregunta: ¿ves esa luz brillante? Esa fue mi experiencia en mi juventud. Mi comprensión actual del Evangelio hace que mis creencias de entonces parezcan muy tristes, como dices. Pero lo que sí logré fue que en mi último año de preparatoria pude creer. Pude ver la serpiente de bronce gracias a mi sistema judicial y creí que Dios perdonaba mis pecados. Y ese es el primer paso, ¿no? Lo creí en el año 1985. En 1895 tuve la profunda certeza de perdón de mis pecados, lo que me puso por delante de la mayoría de las personas a mi alrededor. Lamentablemente, aunque tenía la seguridad del perdón de mis pecados, en ese entonces no tenía un evangelio que me mostrara cómo dejar de pecar, que simplemente no existía. Pero al menos podía ayudar a las personas a dar el primer paso para creer que podían ser perdonados de sus pecados. Y gracias a eso el Señor me empleó para hablarles de la seguridad del amor de mi Padre. Recuerdo particularmente un momento conmovedor con un joven de Jamaica que estaba en un grupo juvenil. Le estaba hablando del perdón de los pecados y Jesús perdona los pecados en este joven. Cayó en mis brazos sollozando diciendo: no puedo, simplemente no funciona. ¿Por qué no me funciona? ¿Por qué no me funciona a mí? Me preocupó mucho porque llevo al menos 12 meses compartiendo el Evangelio con él y me hizo pensar que podría haber dicho: bueno, es él, ¿no? Es su culpa, simplemente no lo entiende. Pero me hice otra pregunta: ¿estás seguro de que tienes el Evangelio? Fue la pregunta que me vino a la mente. Estaba abrazando a este joven intentando consolarlo porque todavía le cuesta no salir los viernes por la noche a divertirse, emborracharse, acostarse con cualquiera y hacer todas esas cosas. ¿Por qué lo que predico no tiene un impacto duradero? Él se alejó de ello por un tiempo y luego volvió a salir. Y estas son las preguntas que me surgieron. Algunas preguntas difíciles y otras difíciles. Y a medida que avanzaba en mi experiencia dentro del sistema eclesial, del sistema de la iglesia, empecé a ser consciente de la política, la acumulación de ramas y los mecanismos de control que operaban dentro de la iglesia. Realmente comencé a sentir miedo. Y luego poder sentarme con algunos ministros líderes que predicaban el Evangelio hermosamente desde el frente, y luego sentarme junto a ellos y escuchar la conversación en la mesa. Realmente me angustió. ¿Estaba en el lugar correcto? ¿Qué estaba pasando? Fue muy angustioso para mí. Cuando estudiaba para el ministerio en el seminario, asistía a clases muy angustiosas. Uno de los profesores de psicología estaba bastante preocupado por mí, ya que me estaba costando muchísimo asimilar lo que me enseñaban. Probablemente una de las razones por las que lo estaba pasando mal era mi ascendencia escocesa, ya que pagaba mucho dinero por ello. Pero parte de eso, decirle a un joven que se volvería codependiente por pasar horas de rodillas orando, no me sentó nada bien. Así que realmente aprendí mucho sobre mí mismo y me di cuenta de que me costaba mucho querer volcar mesas y usar el látigo, por supuesto. Pero gracias a Dios, mi padre me había enseñado a ser un poco más comedido, a no poder pedir fuego del cielo. Así que estas eran las cosas con las que luchaba y con las que lidiaba con los mensajes de los 3 ángeles. Recuerdo una época en particular, porque después de leer las historias de Robert Wieland, uno de los libros más hermosos que leí en los años 80, fue Las buenas nuevas o buenas noticias son mejores que los que piensas, de Robert Wieland. Y la historia de María Magdalena. Ese libro me cambió la vida. Fue realmente profundo. Y recuerdo haber luchado particularmente con el mensaje del segundo ángel.
En el mensaje del segundo ángel, Babilonia ha caído, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y fui desafiado. Les cuento un poco de historia y mi evolución en la comprensión de los mensajes de los tres ángeles. Es asombroso cómo la posición que uno toma marca una gran diferencia. Porque durante mi infancia en el adventismo, si en esta caja de Babilonia, es decir, donde yo creía estar, estaba aquí afuera, llamo a Babilonia diciendo que Babilonia ha caído. Uno de los problemas con los que lidiábamos cuando estudiaba en el seminario era que los adventistas llamaban Babilonia a las demás iglesias y ellas se destacan aquí y Babilonia está allá. ¿Qué impide que los adventistas del séptimo día se llenen de orgullo? ¿Qué protección tienen contra el orgullo? La única manera en que Desmond Ford y otros podrían responder a eso es que debemos abandonar la palabra remanente. El remanente, este es el culpable. El culpable es la etiqueta remanente, porque creen ser el remanente significa que se creen mejores que los demás. Así que el único remedio es abandonar esta etiqueta y aceptar a estas personas como hermanos y hermanas. ¿Tiene sentido, verdad? Pero siempre este es el dilema, ¿no? Esta oposición. Para lidiar con el orgullo tengo que perder mi identidad, renunciar a la tuya. Y ahora, al pensarlo, me impacta que tenga un aire budista zen. Eres solo una pequeña gota, pero si renuncias a tu identidad, puedes tener el poder de todo el océano. Esta era una forma adventista del budismo zen. Renunciar al remanente para unirse con todos los pueblos de la tierra. Es muy atractivo, ¿verdad? Si eres un alma sensible y has presenciado algunos de esos viejos sermones donde los predicadores golpean el púlpito a la ramera e invocan el fuego sobre Babilonia y sus hijas, están ahí pensando, caramba, tiene que haber una mejor manera. Solía preocuparme ¿cómo abordamos este asunto del remanente en contraposición a Babilonia? Esto es lo que está escrito en el capítulo final de Guerras de Identidad, porque cuando se da esa declaración, y haremos un análisis individual aquí, vayamos a Jeremías 51, porque esta declaración de que Babilonia ha caído, proviene de Jeremías 51:8. Dice así: de repente ha caído Babilonia y ha sido destruida. Aullad por ella, tomad bálsamo para su dolor, por si acaso sanara. La pregunta es, ¿dónde está el pueblo de Dios cuando se dice que Babilonia ha caído? Está en Babilonia. Jeremías 50, versículo 33 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos, es decir, Babilonia, y los retuvieron, no quisieron soltarlos. Entonces, ¿cuál es la diferencia para el remanente de Dios cuando está aquí, es decir, en Babilonia, y claman Babilonia ha caído, y cuando están afuera y claman Babilonia ha caído? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia en el clamor de la voz? ¿Un clamor de victoria o un clamor de condenación? Aquí afuera hay un clamor de condenación porque eres mejor que Babilonia. Pero si estás aquí y Babilonia ha caído en tu experiencia, entonces estás clamando libertad. Es un clamor de libertad. Esto fue una gran revolución en mi pensamiento y por eso lo llamé luchar con el segundo ángel. No podía comprender este tema. Estaba lidiando con este tema porque tras haber vivido bajo la sombra de Desmond Ford, me asaltaron las palabras inquietantes, que en muchos sentidos alivió gran parte de la atención de los adventistas del séptimo día, debido a las horrendas enseñanzas distorsionadas después de 1888. Entre 1888 y la década de 1950, la distorsión del adventismo solo podía generar psicosis. No puede hacer otra cosa que crear una mentalidad psicótica. Esa es mi experiencia sobre la historia adventista.
porque estuve allí, es lo que experimenté personalmente. Pero la respuesta de Desmond Ford fue que hay que renunciar a la etiqueta del remanente para deshacerse del orgullo. Sabía que estaba equivocado, pero no tenía una respuesta. Bueno, ¿cómo puedo responder a esto? ¿Cómo puedo responder a esto? Porque creo en el espíritu de profecía y pensé, vaya, si veo eso, ¿cuáles son los pecados de Babilonia? Orgullo, arrogancia, amor propio, todas esas cosas que hay en Babilonia. Y cuando ves que tienes los mismos atributos que la gente de Babilonia, entonces no eres diferente de ser la misma masa. Y que de hecho estás bebiendo el vino de Babilonia. Entonces tienes un cambio en tu comprensión. Este cambio de comprensión entre este momento y este es exactamente el mismo que tratamos en el libro Un asunto vital. Es la historia de los dos barcos. ¿Conocen los dos barcos? Donde el barco de una nación, se puede decir, lo he oído, de estadounidenses y canadienses. El barco de estadounidense le dice a canadiense, desvíe su rumbo 15 grados. Y canadiense responde, negativo, desvíe su rumbo 15 grados al norte. Y entonces el comandante estadounidense del portaaviones se presenta y le dice, les habla el capitán de portaaviones USS. Vengo con 3 destructores. Si no cambian su rumbo 15 grados, usaremos las medidas necesarias para defender nuestro barco. La respuesta canadiense, aquí el faro, usted decide. Se produce un cambio de parámetros. De repente todo el marco cambia y te transformas. Y eso es lo que me pasó a mí, según mi entendimiento, cuando estaba en Babilonia. No me daba cuenta de que estaba viviendo el vino de Babilonia. Pero una vez que empecé a comprender la justicia por la fe y todo lo demás, que no es por obras, el deseo, la aspiración de ser un gran orador, un gran líder, un gran maestro y todas estas cosas, todas esas aspiraciones, y cuando no puedes conseguir lo que quieres, la irritación, la molestia y la gente que te molesta, todo esto es vino de Babilonia. Cuando sientes estos sentimientos y no puedes escapar de ellos y luego poder confesar, entonces empecé a luchar porque pensé, ¿no es ese el mandato decir que Babilonia ha caído? ¿No es ese mensaje de condenación hacia Babilonia? Y lees el conflicto de los siglos y dice claramente que hay un elemento de condenación en esto. Sabía exactamente dónde estaba. Estaba caminando por la mañana y pensaba en esto y oraba por ello. Me preguntaba, ¿cómo puede haber un mensaje de alguien que clama libertad y al mismo tiempo cause condenación? Fue entonces cuando volví al vaso de alabastro. María Magdalena expresa su libertad y el perdón de sus pecados. ¿Y qué efecto tiene esto en todos los discípulos? Dice en el deseado de todas las gentes, especialmente en el caso de Judas, que sus acciones lo avergonzaron. Entró allí pensando, bueno, voy a castigar a Judas, ¿le voy a demostrar? ¿Pensaba en Judas María Magdalena? Pensaba en Jesús. Tenía la seguridad del perdón de sus pecados. Ya no se sentía sucia, ya no se sentía corrompida, se sentía pura e inocente. ¿Cómo podría recuperar esos sentimientos? Porque creó en las palabras de Dios. Yo tampoco te condeno, vete y no veas y no peques más. Simplemente creó en lo que dijo Jesús y la gratitud, ahí está esa gratitud que brotó de su alma, se derramó en alabastro. Fue entonces cuando encontré la clave. Así encontré la clave para desentrañar el misterio del mensaje del segundo ángel. Un mensaje de libertad que también es un mensaje de condenación. Por eso en la actualidad el mensaje del tercer ángel, que supuestamente ha dado la vuelta al mundo, a Roma no le preocupa su predicación. No le preocupa esas cosas. No le importa que la condenen mientras tenga a todos los poderes del mundo a su alrededor. Eso no le preocupa en absoluto. Por si un grupo de personas realmente se aferra al alabastro y experimenta el verdadero perdón de los pecados mediante un proceso de justificación por la fe, esto hace que su sistema de obras, santificación y méritos, otorgado por el Papa, parezca realmente malo. Y entonces la ira del dragón los perseguirá.
¿Tiene sentido eso y ese pequeño barco que ha sido uno de los puntos clave de mi vida? Porque a Elena de White le preguntaron cuando se predicó el mensaje de Jones y Waggoner en la Iglesia Adventista del Séptimo Día: ¿es el mensaje de la justificación por la fe el mensaje del tercer ángel? Y ella responde, yo respondo, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Esto está en el Review Herald del 1 de abril del año 1980. Ahora bien, cuando usamos el término mensaje del tercer ángel para quienes estudiamos el mensaje del tercer ángel, ¿cuál de los tres ángeles se incluye? Los tres. Son los tres. Porque después del primer ángel vi que otro ángel seguía al primero y luego otro ángel seguía al segundo. Así que el tercer ángel representa los tres mensajes. Y la mayor dificultad que tenía era cómo era posible que el mensaje de la caída de Babilonia fuera un mensaje de justificación por la fe en verdad. Esa era la pregunta que no podía resolver. La vi en el primer ángel, un ángel en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La vi en el mensaje del primer ángel y su fruto en el mensaje del tercer ángel. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero, ¿cómo puede ver esto en la justificación por la fe del mensaje del segundo ángel al condenar a otro grupo de personas y decirles que están perdidos si no se arrepienten de sus pecados, hasta que María Magdalena y el vaso de alabastro? Todo se manifestó con tanta claridad y me mostró que estaba en un paradigma completamente equivocado. Y realmente comenzó a cambiar mi forma de presentar este mensaje. Pero por supuesto, el siguiente gran cambio en mi capacidad, y después de anoche, les presento el elemento experiencial del mensaje del tercer ángel, tal como lo he experimentado y entendido. Porque como dice Elena de White en Primeros Escritos, página 258 a 259, ella dijo: vi que el pueblo de Dios adquirió su experiencia dentro del mensaje del tercer ángel a un gran costo. No se entra en el mensaje del tercer ángel sin un gran costo. Entrar en este mensaje les costará todo. Pero descubriremos, como Sadrach, Mesach y Abednego, que cuando salgan del fuego serán libres. Eres un hombre libre. Eres una mujer libre. Las ataduras de este mundo ya no las atan. Y es aterrador ser arrojado al fuego, y veremos mucho más de esto en el futuro. Lo siguiente que fue importante para mí fue descubrir la verdad del Padre y el Hijo. Mi esposa y yo regresamos de nuestra luna de miel y pasamos un rato con Blair y Caroline, quienes habían estado pasando mucho tiempo con Katie y Philip, y nos contaban todo sobre el Hijo unigénito. Y nosotros dijimos, ¿qué? Y yo dije, ni hablar, es una locura, y lo rechacé. Es muy interesante, en 1993 me presentaron la verdad del Padre y del Hijo. Eran los primeros días, así que aún quedaba algunas preguntas, pero había suficientes como para decir, oye, debería considerar esto, pero no quise hacerlo. Al año siguiente, en el año 1994, tuve una crisis de salud. Es interesante la conexión. Rechazar la verdad es peligroso. Fue entonces cuando mi dieta empezó a cambiar radicalmente. Había cogido un virus, tenía sudores nocturnos tremendos, empapaba la cama con el sudor de los sudores nocturnos y tenía pesadillas terribles y a veces me daba miedo dormir por eso. Pero esta es la administración de la muerte. ¿Saben? Cuando uno se aleja de la verdad, el Señor lo trae de vuelta. En ese intervalo, y esto es lo interesante en ese intervalo, solo quiero explicarles esto, porque es realmente importante. Entre el momento en que conocí por primera vez la verdad del Padre y el Hijo, y cuando regresé a ella, en ese intervalo, nacieron mis dos hijos. ¿Y creen que eso marcaría alguna diferencia? A medida que mis hijos crecían y yo interactuaba con ellos, la Declaración de Patriarcas y Profetas, página 84 en inglés, empezó a tener sentido para mí, ya que necesitaba abordar esto desde una perspectiva relacional. Es muy importante plantear este asunto,
ya que no estaba dispuesto a aceptar la verdad del Padre y del Hijo, oponiéndome a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debido a mi compromiso y mi amor por ella. De ninguna manera iba a aceptar esto con un espíritu de oposición, y por eso me resistí al principio, porque no quería oponerme a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mi lealtad a la Iglesia no me permitía seguir ese camino. Eso es un desafío porque ahora mucha gente se acerca a este mensaje del Padre y el Hijo, pero lo hacen con un espíritu de oposición. Y yo diría que no comparten la doctrina del Padre y del Hijo. No la comparten. Es un espíritu de oposición. Y Jesús se somete a su Padre. Quienes deberían ser más sumisos, misericordiosos y bondadosos son quienes creen en el Hijo unigénito. En Facebook y las redes sociales, ese no es el espíritu de Jesús. Me duele por mis colegas del ministerio adventista. Uno de ellos me dijo, ¿sabes? Si esto es fruto de lo que crees, Adrián, entonces no me interesa. Eso me hiere. No es que sea una excusa, pero no debería hacerlo que la gente use eso como excusa. Pero la gente lo usa como excusa y Satanás lo sabe. Así que usa la enseñanza en banderas falsas para que la gente se desvíe y la pase por alto. Así en Patriarca Profetas, página 84 en inglés, de Enoch está escrito, dice, que vivió 65 años y engendró un hijo. Después caminó con Dios 300 años. Durante estos primeros años, Enoch había amado y temido a Dios y había guardado sus mandamientos. Puedo decir con certeza que en mi experiencia amaba a Dios. Creía que tenía perdón de pecados. Me encantaba leerlo sobre los pioneros. Me encantaba leer el espíritu de profecía. Me encantaba estudiar los aspectos de salud de nuestro mensaje. Amaba todas estas cosas. El santuario. Fue un gozo para mí estudiar estas cosas. Dice, él pertenecía al linaje sagrado, hablando de Enoch. Los preservadores de la verdadera fe, los progenitores de la descendencia prometida, de labios de Adán, había aprendido la oscura historia de la caída. Escuchó directamente de Adán y la alentadora historia de la gracia de Dios, tal como se refleja en la promesa, y confiaba en la venida del Redentor. Pero tras el nacimiento de su primer hijo, Enoch alcanzó una experiencia superior. Se sintió atraído a una relación más estrecha con Dios. Comprendió más plenamente sus propias obligaciones y responsabilidades como hijo de Dios. Eso fue lo que me pasó después del nacimiento de mis dos hijos. De repente esta doctrina del Padre y el Hijo comenzó a adquirir una perspectiva diferente a la que tenía antes, debido al tiempo que pasé con mi hijo. Fue en el año 2001, justo después de pasar un tiempo maravilloso con mis hijos, cuando empecé a pensar en el Hijo unigénito. Conocía algunas de las declaraciones de los pioneros. Le daba vueltas a esto. Y fue por esa época que tuve la experiencia que escribo en Guerras de Identidad. Cuando abracé a mi hijo recién nacido y le dije, Señor, no dejes que nadie se interponga entre mi hijo y yo, y solo quiero que me conozca. Este deseo relacional por mis hijos y escuchar la voz de Dios es tan claro como una campana. Él me decía, así es como me siento por ti. Lo que tú sientes por tus hijos es lo que yo siento por ti. Y la tremenda batalla emocional que libramos es una lucha emocional, porque ese momento en que Dios dice, así es como te sientes por tu hijo, así es como me siento por ti. Multiplicado por 1.000.000, 1.000.000, 1.000.000, así es como me siento por ti. Pero en ese momento, mi sistema de justicia y su amor, su misericordia, chocaron entre sí, porque mi sistema de justicia seguía gritándome, eres basura, eres un hipócrita, no lo lograrás. Esa vocecita que siempre está ahí, que aquí está mi padre diciendo, pero eres mi hijo, ¿no lo entiendes? Y estoy empezando a entender. Sí, lo veo. No quiero que mi relación con mi hijo se rompa nunca. Y así es como mi padre se siente por mí. Y es a través de la relación con mi hijo que comencé a entender esto.
Y así es a través del nacimiento de mis dos hijos que la doctrina del Hijo Unigénito comenzó a tener mucho más sentido para entrar en ella relacionalmente a través de un proceso relacional. De modo que cuando Dios le dijo a su Hijo, «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia», de repente me di cuenta de que si este es Dios, uno hablando a Dios, dos, todo es basura, todo es Hollywood. No hay nada allí, simplemente me golpeó. Así que por primera vez puedo descifrar el capítulo 14 de Apocalipsis, donde dice, temed a Dios. El temor del Señor es el principio ¿de qué? ¿Y quién es la sabiduría? Cristo, el Hijo de Dios. Cuando aceptas al Hijo Unigénito de Dios, tienes sabiduría. Y esto es el temor del Señor. Y así es como entras en el mensaje del primer ángel. Temer a Dios es abrazar la sabiduría. Abrazar la sabiduría es abrazar al Hijo Unigénito de Dios. ¿Tiene sentido? Así es como entro en el mensaje del primer ángel. Estoy empezando a verlo. Es interesante que a menudo o a medida que sigo luchando con este proceso y comencé a analizar relacionalmente cada una de las enseñanzas del adventismo en un contexto relacional, la observancia del sábado. ¿Sabes de qué se trata la observancia del sábado? Es el desempeño versus relación. Tenemos la clásica pregunta de si es correcto nadar en sábado o no. Es una hermosa pregunta adventista, porque la pregunta de si es correcto nadar en sábado o no, en el reino del desempeño, hay que establecer parámetros, ¿no? Entonces, cuando vas a la playa, ¿hasta dónde puedo caminar en el agua? Porque los observadores del sábado somos caminantes, ¿no es así? Caminamos por la naturaleza. ¿Hasta dónde puedo caminar en el océano antes de que se convierta en pecado? Una hermana pregunta en la congregación. ¿Es para estar al aire libre o para actuar a nadar o refrescarse? Podría responder que me siento mucho más seguro con los delfines que con las otras cosas que estaban en la playa. Mucho más seguro. ¿Y dónde termina? Bueno, ¿cómo funciona esto? Verás, porque la cuestión es sobre la relación. Se trata de relaciones, de pasar tiempo con tu padre. Si te sumerges en un coral y estás rodeado de peces y todo eso, y simplemente alabas a Dios por la belleza de la creación, ¿es malo? No lo es, ¿verdad? Es solo para mí. Todo el esfuerzo extra de cambiarme y ponerme el equipo. Es mucho más fácil caminar. Pero el principio sobre la relación está ahí. ¿Cómo codificamos estas cosas? Ahora bien, es muy difícil para mí, habiendo sido criado como fui, pensar que ir a nadar en sábado no es más que rebelión, porque así fue como me criaron. Así que para mí hacerlo probablemente sería rebelión, ¿me entiendes? Pero no tengo por qué hacerlo. Hay muchas otras cosas que puedo hacer. Pero el principio sigue ahí. El principio sigue ahí. Si tienes una relación profunda con Dios y eres bendecido, y tu corazón está verdaderamente lleno y eres bendecido, si estás surfeando o en el coral, alabado sea Dios. Si alguien más tiene la bendición de hacer eso, ¿quién soy yo para juzgarlo? Ante su propio Dios, él se mantiene firme y cae. No es asunto mío. Así que comencé a hablar de este principio relacional en relación con el santuario, la observancia del sábado, los juicios y todo eso. Y entonces me pregunté, ¿cómo es Jesús igual a Dios? ¿Por su desempeño o su relación? Y esa pregunta fue como una bomba atómica que explotó en mi cabeza. ¿Cómo es Jesús igual a Dios? Siempre me habían enseñado que Jesús era igual a Dios por su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Todos ellos son elementos de poder, todos los aspectos del conocimiento, el intelecto, el poder y la capacidad.
Y es sobre estas cosas que el Hijo de Dios es igual al Padre. Es una igualdad basada en el poder. Y si la igualdad se basa en el poder del Dios que adoras, ¿cómo se refleja eso en tus relaciones con quienes te rodean? Tiene sentido. Todo se basa en el poder, el intelecto, el poder, la habilidad. Todo está arraigado en el Dios que adoras. Y mientras estos pensamientos empezaban a asomar en mí, pensé, esta enseñanza de la Trinidad es una enseñanza abominable. Lo está despojando todo, está destruyendo todas mis relaciones con todos. Pero claro, las implicaciones de decir eso en público es equivalente a burlarse de Alá, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Puede que el resultado sea ligeramente diferente, pero el efecto es el mismo. Te aíslan, te marginan, te separan si te atreves a pronunciar una palabra contra la Santísima Trinidad. Empecé a ver que esta enseñanza está destruyendo nuestros matrimonios, nuestras relaciones, nuestra interacción, porque nos ha colocado a todos en un sistema de igualdad basado en el poder. Eso es lo que intenté expresar en el libro El Retorno de Elías. Tuve el privilegio de escribirlo muy cerca, en casa de Trevor y Sarah Russell, y plasmar todo esto. Supongo que esta es una de las bendiciones porque estaba muy enfermo en ese momento. Creo que había estado ayunando con jugos durante 14 o 15 días, y fue entonces cuando empecé a escribir el libro. Me despertaba a las 3 de la mañana con todo esto dando vueltas en mi cabeza, y tenía que levantarme de la cama para escribirlo todo. Tenía que escribirlo todo, página tras página tras página. 170 páginas en 2 semanas. Me estoy emocionando mucho. Esto es enorme, es masivo, basado en las relaciones. La razón por la que Jesús es igual al Padre es porque el Padre dijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Porque el Padre llamó a su Hijo Dios, que Él es Dios. Porque el Padre le otorgó toda la plenitud de la deidad corporalmente, que Él es Dios. No porque Jesús venga después de que el Padre diga, somos iguales porque tengo lo mismo que tú, así que ambos somos Dios. No es así en absoluto. Ese es un sistema basado en el poder. Este fue el siguiente paso para librarme de Babilonia, para salir de este sistema babilónico, para beber este vino. Por eso lo escribí. Y sé que ofendió a la gente, pero lo creo. Lo creo con todo mi corazón y ruego no ofender a los demás. Pero la Trinidad es una sofistería satánica para destruir el alma. No pretendo ofender a otros con estas afirmaciones, pero sé que es verdad. Sé que ofende a otros, pero basándome en lo que les he dicho, no intenté decirles esto a mis hermanos para ofenderlos. Lo hice por desesperación, ¿no lo ven? Esto es mortal, destruye todas nuestras relaciones. No me extraña que como ministro, al visitar cada vez más familias donde encuentro a jovencitas abusadas por pastores, ancianos y maestros, me den ganas de vomitar. ¿Por qué sucede esto con nuestra iglesia? ¿Por qué las estadísticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día son tan similares a las del resto del mundo? Me equivoco. Estaría dando vueltas de un lado a otro. Me perturbaría muchísimo. Tengo que encontrar una respuesta a esta pregunta. ¿Qué les digo a estas jovencitas? ¿Por qué han sido abusadas? Y supongo que ahí es donde, cuando mi padre veía la actitud y veía lo que pasaba, la gente lastimaba a los niños pequeños, su voz se alzaba, aceleraba el ritmo, se enojaba mucho. Supongo que heredé un poco de eso. Me molestaba mucho, como, ¿por qué pasa esto en mi iglesia? Intento ser realista, no se puede evitar que todo esto pase, pero seguí descubriendo esto una y otra vez. No pasó una semana sin que quisiera escribir una carta de renuncia y salir del ministerio. Era muy deprimente. Descubrir todo esto me motivó. Tengo que encontrar la verdad porque solo la verdad te hace libre. Y estaba cada vez más esclavizado en este sistema. Así que sé que cuando digo que la Trinidad es una sofistería satánica, se lo
sé lo que pensarán mis amigos al oírles. Ese tipo está loco, completamente loco. Entiendo las implicaciones de sus palabras, pero no me retracto de ninguna. Para salvar a mis hermanos, y este es mi testimonio. Y por eso, en mi caso, pensé que la única manera de expresar mi creencia en esta enseñanza del Hijo Unigénito, que tanto ha transformado mi vida, era no tocar ni socavar el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Lo único que podía hacer era tomar aquello que era tan preciado para mí, que era ser ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y dejarlo atrás y decir que el Hijo de Dios vale más para mí que esto. Lo único que puedo hacer, y ruego por la gracia de Dios, es que al hacer esto haya plantado una semilla que dé frutos. Porque intentar socavar y eludir al ministro y tratar de presentar esto con una oposición socava por completo la enseñanza del Hijo Unigénito. Socava el espíritu. Lo único que podemos hacer es renunciar a lo que nos es precioso. Somos considerados como corderos para el matadero todo el día. Si tienes la verdad, y este es el gran desafío, si tienes la verdad en Jesucristo y sabes que eres hijo o hija de Dios, puedes mirar a tus hermanos a los ojos sin vergüenza, ira ni pasión, y confesar el nombre del Hijo Unigénito. Y fue un privilegio poder hacer esto cuando fui expulsado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La veracidad de estas cosas fue que cuando me fui a dormir esa noche, tuve uno de los mejores sueños que había tenido en mucho tiempo. Porque si esto es lo que costó comprar al Hijo de Dios, estimo todas las cosas como hechas, como pérdidas. Digo a la excelencia del conocimiento de Jesucristo, por quien oré que estaría dispuesto a sufrir la pérdida de todas las cosas. Así que dormí plácidamente esa noche. Eso en sí mismo fue prueba de que esta es la verdad. No había ninguna perturbación en el alma, no había ansiedad, había libertad en el alma, pero vendrían pruebas. Pero volviendo a Apocalipsis capítulo 14, quiero concluir esto. Me gustaría continuar, pero quiero concluir algunas cosas sobre mi experiencia. He expuesto algunos principios clave del enfoque relacional para llegar a la verdad del Hijo de Dios y por qué. He tratado de explicar esto sistemáticamente en el libro El Regreso o El Retorno de Elías, para explicar por qué esta enseñanza obstaculiza la justificación por la fe. No se puede tener la Trinidad y la justificación por la fe que lleva a estar completamente sellado, como se describe en Apocalipsis capítulo 14. Nunca sucederá. Ese es mi testimonio. Muchos argumentarán en contra y dirán que son mentiras. Ese es mi testimonio basado en lo que el Señor me ha mostrado en mi estudio de las Escrituras. Es solo mi testimonio. Es solo el testimonio de un hombre. Pero es mi testimonio y está escrito en el cielo. Lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Ese es mi testimonio. Así que cuando analizamos los mensajes de los tres ángeles, el componente clave es: vi a otro ángel volar en medio del cielo con el evangelio eterno. En esto nos hemos centrado. Un evangelio eterno es el mismo en los días de Adán que en la actualidad. Que Dios nos salva hoy de la misma manera que lo hizo en el principio. De lo contrario, no sería un evangelio eterno. Y este es el contexto y, por supuesto, dentro de la historia adventista, la forma en que el adventismo llegó a una posición donde se le invitó a adentrarse en el marco del evangelio eterno fue el mensaje de la justificación por la fe dado por los pastores Waggoner y Jones entre 1888 y 1895. Durante ese periodo de 7 años se comprendió que los pactos, el antiguo pacto es el viejo hombre, el nuevo pacto es el nuevo hombre. El antiguo pacto son las promesas del hombre a Dios. El nuevo pacto son las promesas de Dios al hombre. El antiguo pacto es Agar y el nuevo pacto es Sara. Es la experiencia del antiguo pacto y del nuevo pacto, ambos experimentadas en la vida de un hombre, Abraham. Esto se debería indicarnos que él es el hombre modelo, que está comprometido con el nuevo pacto. Sin trabajar entra en el antiguo pacto. Ella produce la descendencia primero.
La mujer esclava luego persigue a la mujer libre hasta que finalmente la esclava y su descendencia son expulsadas. Y entonces solo queda el nuevo pacto. De esto se trata los dos pactos, como dice en Gálatas capítulo 4. Estas dos mujeres son los dos pactos. Este es el mensaje que nos fue traído en 1888. Así que, si no aceptamos el mensaje de 1888 concerniente al pacto, como dijo Elena de White cuando hice el anuncio de que el pastor Waggoner tenía la verdad acerca de los pactos, una gran paz vino al pueblo de Dios. Es por eso que en los movimientos que están teniendo lugar hoy en día, todos los poderes del infierno están actuando contra esa verdad. Pero Waggoner tenía la verdad acerca de los pactos, y la mayoría del pueblo de Dios o bien no comprenden por qué esto es importante, o bien si resisten con toda la energía que pueden reunir para su condenación si no cambian de actitud. De nuevo, ese es solo mi testimonio, pero opto por creerle al profeta que Waggoner tenía la verdad sobre los pactos. Una vez que se comprenden los pactos correctamente, se pueden empezar a comprender el carácter de Dios. ¿No es así? Porque si Dios salvó a un grupo de personas en el Antiguo Testamento de una manera y a otro grupo en el Nuevo Testamento de otra, y Dios obliga a la gente a seguir todas estas reglas y regulaciones absurdas del Antiguo Testamento para salvarse, ¿qué dice esto de Dios? Que Él es cambiable, Él es variable. Eso no funcionó. Intentó algo diferente. Intentamos todas las reglas, intentamos imponerlas, pero no funcionó. Verán, entonces hay que lograr la consistencia de los pactos para captar correctamente el carácter de Dios. Por eso es tan difícil cuando el Antiguo Testamento es unidireccional. Y es como si Dios fuera realmente cruel, viejo y malo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las veces es bastante bueno, pero al final es un pequeño contratiempo, pero luego todo está bien. El acto extraño de Dios. No nos resulta extraño porque así somos. Así que teman a Dios. Simplemente estamos repasando la secuencia, ¿no? Teman a Dios, que es la verdad de Dios y su Hijo. Disculpas a Steve Walkworth. Dice que esto del Padre y el Hijo es una distracción. Está en el corazón del mensaje del primer ángel. Teman a Dios. ¿Cuál Dios? El que tiene un hijo, porque tiene que ser sellado con el nombre del Padre en su frente. Apocalipsis 14:1. Teman a Dios y a su Hijo, porque solo a través de la verdadera comprensión de la relación entre Dios y su Hijo se obtiene una definición correcta de ágape. Dios es amor. ¿Cómo se manifestó este amor? Dios dio a su Hijo unigénito. Es al entregar todo lo que el Padre poseía a su Hijo que obtenemos la definición correcta del ágape. Y si visitaras el sitio web de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y buscaras la palabra, no sé si todavía está ahí, pero estaba. La palabra que usaban para describir el amor que existe entre el Padre y el Hijo es fileo. ¿Y qué amor es ese? Compañerismo. Amor entre iguales. Pero Juan dijo que Dios es un ágape que manifiesta fileo, no fileo. Me estoy poniendo un poco técnico, pero es importante. Las palabras de la Biblia son importantes y también lo es la relación entre el Padre y el Hijo en el mensaje de temer a Dios. Por eso, quien quiera conocer este mensaje debe hacerlo entendiendo al Hijo unigénito de Dios. No hay otra manera de hacerlo. Denle gloria. No se puede dar gloria a Dios sin comprender correctamente la relación entre Padre e Hijo. Hay quienes creen en la Trinidad y enseñan el carácter amoroso de Dios, pero hay obstáculos en el camino, al menos según mi opinión. Así que dar gloria a Dios es el mensaje del carácter de Dios. Si vas a glorificar a Dios, la única manera de hacerlo es reflejar lo que ves en Él, ¿es cierto? Dar verdadera gloria a Dios es creer en quién es Dios. Es la única manera. Y este es el mensaje del carácter de Dios, el carácter no violento de Dios.
Todos estamos repasando nuestras Biblias y el jurado aún no ha decidido nada. Y todos estamos estudiando. ¿Es Dios violento o no? ¿Es como Jesús? ¿No lo es? Este es el mensaje. Y así, al avanzar en este proceso y estudiar las Escrituras, llegamos a la conclusión y luego a la hora del juicio. ¿La hora del juicio de quién? ¿Quién será juzgado? ¿Quién puede juzgar a los demás? ¿Solo Dios es juzgado? Nosotros somos juzgados, ¿no? Entonces, ¿cómo somos juzgados? Como juzgues a Dios, serás juzgado. Así que no estamos exagerando y diciendo que es solo el juicio de Dios, sino que comienza con el juicio de Dios. Ha llegado la hora de su juicio. ¿Y cómo es su carácter? ¿Cómo es realmente? Ha llegado la hora de su juicio. Y cuando lo juzguemos, como ustedes juzgan, serán juzgados. Así recibirán. Pregunta a alguien de la congregación. Usted dijo anoche que en 1844 fue la próxima vez que el mensaje del carácter de Dios podría recibirse y que la hora de su juicio ha llegado. Responde Pastor Adrián. Sí, ahí vamos. Hermoso. El fin de los 2520, la hora de su juicio. Ahora estamos de vuelta en una posición donde les abro una puerta. Les abro el lugar santísimo donde podemos evaluar de nuevo correctamente el carácter de Dios en el rostro de Jesucristo. Como dice Romanos 3:4, para que venzas cuando seas juzgado. Robert Wieran enseñaba esto, entre otras cosas, que es el juicio de Dios. Y por supuesto, entonces, de tu propia boca te juzgaré, refiriéndose a la parábola de los talentos. Esto fue lo que él hizo con los hijos de Israel en Egipto. De tu propia boca te juzgaré. Así que el Dios que ves en las Escrituras es el Dios que te juzgará. Y como dice el Espíritu de profecía, Satanás se enfrentará a la justicia de Dios, la cual Satanás dijo que Dios ejercería, castigando las iniquidades de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si piensas mal de Dios, Él permitirá que lo que piensas te sea retribuido. Así que, si crees que es misericordioso, clemente y paciente, eso es lo que se te será dado, se te será retribuido. Y si crees que eso es misericordioso, clemente y paciente, ¿qué le harás a los demás? Sé misericordioso, clemente y paciente y todo eso. ¿Cómo sucederá todo esto? ¿Cómo recibimos realmente el Espíritu del único cuando tenemos a Dios? Recibimos su carácter y juzgamos correctamente. ¿Cómo recibimos entonces ese Espíritu? Adorando a aquel que creó el cielo y la tierra, los mares y las fuentes de agua, lo cual es una cita directa, casi directa del cuarto mandamiento, que es el mandamiento relacional, ¿no es así? Ahí es donde radica la relación. Pregunta de la congregación. Dios creó por medio de su Hijo, así que es por medio del temor de Dios, el Padre y el Hijo, porque el que hizo es el Padre y el Hijo. Responde. Sí, son ellos, porque descansaron el séptimo día. Y como estudiamos en Éxodo capítulo 31, versículo 17, en el séptimo día Dios fue refrescado. Fue entonces cuando Dios infundió su espíritu sobre su Hijo. Es el componente relacional. Es por eso que nos reunimos aquí en estos tiempos señalados para que podamos recibir de ese espíritu. Por fe creo esto, que en el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, que Él está poniendo su espíritu dentro de mí, porque no puedo hacerlo. No soy capaz de hacer esto. Juzgo a Dios como completamente no violento, amoroso, misericordioso, clemente y paciente. Pero no hay nada que pueda hacer para volverme así. La única manera de hacerlo es recibir su espíritu. Y la manera de recibir de su espíritu es venir a Él por la mañana, por la tarde, el Shabbat, las lunas nuevas y en los tiempos festivos 3 veces al año. Es entonces cuando el espíritu se derrama con mayor medida para que pueda recibir lo que estoy viendo.
Así que eso simplemente o siempre es por fe, no por obras. No es mi conocimiento de que Dios es amoroso, clemente y misericordioso lo que me hace justo. ¿Entiendes eso? No digo por mi conocimiento. Este no es un evangelio gnóstico, pero el conocimiento te lleva a recibir la gracia de Dios por su Espíritu. Por eso es un componente tan importante, la última pieza del rompecabezas. Porque si somos salvos por el conocimiento, y esto es lo más importante, y algunos de nosotros, los que lo hemos estudiado, estamos lidiando con esto, tenemos este conocimiento del carácter de Dios. Si crees que tu conocimiento te salva, pensarás, esa persona no conoce la verdad. Eso es el evangelio gnóstico. Creer que tienes una comprensión superior a los demás es tan tentador. Es tan tentador ir por ese camino, pensar porque sé esto, eso me salva automáticamente. No, porque sé esto que podría decir, Señor, ten piedad de mí pecador, porque soy desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Eso es lo que soy. Lléname de tu espíritu para que pueda ser clemente, misericordioso, paciente, abundante en bondad y verdad. Porque no está en mí. Solo puedo recibir lo suficiente para hoy y hoy y hoy. La gracia que necesito para mañana no la tengo hoy. Tengo conocimiento que me permitirá recibir la gracia mañana, pero si no la pido, volveré directamente a lo que era y comenzaré a hacer y decir las cosas que hacía antes. Esa es una experiencia que se vive momento a momento. Y esta es la seducción en la que podemos caer en la tentación de creer que porque sé estas cosas, de alguna manera me hacen justos. No es así. Es muy importante entenderlo. Somos salvos por fe, solo por la gracia, la fe de Jesús. E incluso la fe que expreso, como señalábamos en ese himno, está bien con mi alma. Mi fe en lugar de la fe. No es mi fe, es la fe de Jesús. Pregunta a alguien en la congregación. Me gusta eso. Somos salvos por gracia, mediante la fe que obra por amor. De nuevo. Comenta a alguien en la congregación. Me gusta eso. Somos salvos por gracia, mediante la fe que obra por el amor. Y así, cuando tenemos todas estas piezas juntas, el contexto del Evangelio eterno que nos permite tener la verdad del Padre, del Hijo, la verdad del carácter no violento de Dios, y juzgamos que esto es así. Y por lo tanto creemos en su misericordia que daría su espíritu a pecadores malvados como nosotros, para que pudiéramos ser sellados. Y cuando esto suceda, Babilonia caerá aquí. Entonces el grito de libertad que sale es el vaso de alabastro, y entonces Roma y sus hijas olerán este olor interior. Es una vibración que emana del pueblo de Dios y que no se puede ocultar. Entonces, en respuesta a esto, el vino de la ira de su fornicación. ¿Y cuál es el vino de la ira de su fornicación? Todas sus doctrinas, las que conducen a la fusión de la iglesia y el Estado, y la imposición de su dogma, de modo que el vino de la ira de su fornicación se convierte en el vino de la ira de Dios en el mensaje del tercer ángel. Esas son las doctrinas, o el vino de la ira de su fornicación. ¿Tiene sentido? Porque la ira de Dios nos permite sufrir las consecuencias de nuestras propias decisiones. Así que el vino de la ira de Dios, que se derrama sin mezcla, es el vino de la ira de su fornicación a la que se le permite manifestar al imponer su dogma, al imponer sus leyes dominicales, al imponer esto al pueblo. De esta experiencia vemos a un grupo de personas saliendo de la tiniebla, aquellos que guardan los mandamientos de Dios en la fe de Jesús, no por obras, sino solamente por la fe de Jesús. Así es como ahora entiendo el mensaje de los tres ángeles de una manera completamente diferente, para llegar a una comprensión relacional, para comprender la verdad del Padre y del Hijo, el carácter de Dios y, por supuesto, aquel que creó el cielo y la tierra. Esto incluye los estatutos, esto incluye las lunas nuevas,
Por eso es tan precioso e importante. Es un componente clave para que yo reciba esta justicia. Y por eso creo en el Padre y el Hijo, el carácter de Dios y las fiestas. Esa es una Trinidad en la que creo. Alguien pregunta en la congregación: si tuvieras una visión equivocada del carácter de Dios, ¿cómo podrías guardar los mandamientos? Si adoras a un Dios violento, ¿cómo podrías guardar el mandamiento de no matar? No puedes. Tienes que estar muerto. Tienes que estar muerto y crucificado con Cristo. Pero la única manera de llegar a estar muertos es cuando vemos la belleza del carácter de Dios. Y esto es lo que tanto me impactó el año pasado cuando comprendí las palabras de Jesús. El Padre no juzga a nadie. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. En Juan 8:15. Vaya, eso fue un juicio indagatorio sobre mi alma. Mirando hacia atrás en toda mi vida, lo único que he hecho es juzgar a la gente. Todo el sistema me ha enseñado a mirar por encima del hombro, a comparar mis notas con las de otro para ver si estoy por delante de todos. Mi mente ha sido muy dañada por este sistema educativo al que me involucré voluntariamente, porque era tan natural para mi carne participar de estas cosas. La libertad que ahora se nos ofrece al darme cuenta de que mi Padre no juzga a la gente, pero necesito el Shabbat, necesito el sacrificio de la mañana y la tarde, necesito el Shabbat, necesito la luna nueva. Necesito que las fiestas me sigan dando este espíritu para que pueda dejar de juzgar a la gente, dejar de condenarla, dejar de irritarme con la gente, porque solo al recibir el Espíritu de Dios seremos transformados. Creo que en un futuro muy cercano, esta receta, este es el pastel dentro del Evangelio eterno, la verdad de Dios, su carácter y nosotros juzgando esto, y el Shabbat, que en algún momento el alabastro va a estallar en una de estas fiestas pronto. Pronto brotará, pero no puedo fabricarlo, no puedo hacer que suceda, pero descanso completamente en el tiempo de mi Padre determinada estas cosas. Él es quien plantó las semillas. Él es quien prepara la cosecha. Yo no lo fabrico. No tengo la capacidad de hacerlo. Pero sé que muy pronto el clamor de nuestros corazones de que Babilonia ha caído se manifestará de una manera que ellos notaron que estos hombres y mujeres habían pasado tiempo con Jesús y que se amaban y se cuidaban mutuamente. Puedo decir que los amo a todos, pero sé en mi corazón que Jesús los ama a todos. Todavía no. Quiero tener ese amor desinteresado que Él posee. Me lo ha prometido y me lo ofrece libremente. Y lo que me sigo diciendo es: Adrián, no te condeno, ¿de acuerdo? No te estoy juzgando. Te estás juzgando a ti mismo y por eso sigues haciéndolo. Porque te sigues juzgando a ti mismo. Yo nunca te he juzgado. ¿Puedes creerlo? Jesús nunca te ha juzgado por nada de lo que hayas hecho. ¿Acaso no te dan ganas de exclamar aleluya? Todavía estoy tratando de procesar esto. O sea, al menos una vez pensaste: Adrián, ¿qué te pasa? Claro que Él sabe lo que me pasa, pero no me juzga ni me condena. No juzgues ni condenes porque soy su hijo. Creo que soy su hijo. Soy muy amado y ruego que eso sea lo que te lleves de este pensamiento, que eres muy amado por nuestro Padre Celestial. Me detengo y pienso en nuestro Padre Celestial cuando cantamos esa canción, ¿sabes? Su corazón se conmovió profundamente y Dios exhaló un gran suspiro. Dios suspiró hoy, ¿por qué? 115,000 abortos hoy, 3,000 suicidios hoy, 3,500 personas mueren en accidentes de tráfico, 5,000 personas mueren por fumar cigarrillos, 10,000 por abuso de alcohol y 300,000 niños este año en Estados Unidos son víctimas de esclavitud sexual. Ese es el suspiro de Dios. Pienso en esto y en por qué
¿Por qué esto sigue así? Por amor a ti, para darte otro día. Tienes otra oportunidad de conocer mi carácter. Es la cruz, es tan grande que no puedo comprenderla. Es tan brillante, no puedo pensar en ella. Pensar en la cruz es simplemente aplastante con todo lo que haces por mí. ¿Y por qué sigo atrapado en las tonterías en las que mi mente divaga mientras Dios sufre todas estas agonías? ¿Dónde estás? ¿Dándome gusto otra vez? Es muy difícil dejar este deseo embriagador de juzgar, ¿verdad? Pero alabado sea Dios. Espero haberles explicado la respuesta a la abominación, el proceso para recibir los mensajes de los 3 ángeles. Esperamos haberlo aclarado un poco. En el resto del libro repasaremos los elementos de los mensajes de los 3 ángeles en clave para potenciar el mensaje del tercer ángel. Espero que les sea de bendición. ¿Tienen alguna sugerencia antes de cerrar las respuestas o comentarios? Alguien comenta y pregunta: ¿puedo retomar el tema de los pactos, de los 2 pactos? Sabemos que Agar es el antiguo pacto, Sara es el nuevo pacto. Waggoner dijo que los 2 pactos son 2 condiciones del corazón, expresadas por el fruto de las 2 mujeres, que fue el carácter de los 2 hijos. Uno que se rebeló contra todos, y en cierto modo todos se rebelaron contra él. El otro que fue sumiso. Así es como lo percibo. Sí, es hermoso, ¿verdad? Isaac fue tan sumiso, obediente a su padre y a su madre hasta la muerte. Más de ese espíritu. Alguien más dice en la congregación: él fue a cavar un pozo y entonces llegaron los filisteos y dijeron que era nuestro. No luchó por sus derechos ni los llevó a juicio, simplemente se fue a otro lado. Alguien más en la congregación dice: fue interesante cuando hablaste de los patriarcas, los profetas y Enoc. Miré un poco más adelante y se le mostraron cosas que sucederían, como el fin de los tiempos, la venida de Cristo en su gloria, el estado corrupto del mundo, cuando Cristo aparezca por segunda vez. Y esto es lo que dice la señora White, que habría una generación jactanciosa, presuntuosa y obstinada que negaría al único Dios y al Señor Jesucristo. Ahí lo tienes, un solo Dios, un solo Señor, y ahí estamos. Él vio nuestro día. Terminemos con una oración. Padre Celestial, es un gozo poder hablar y compartir con mis hermanos. Gracias por tus palabras. Ruego que el mensaje del tercer ángel haya sido más claro y te agradezco, Padre, por guiarme paso a paso. Sé que pronto, en los pasos, en la secuencia del mensaje del primer ángel, la fórmula del alabastro se manifestará en nuestras vidas y Babilonia caerá. Y creo, Señor, que cuando llegue ese momento nos fortalecerás para dar testimonio al mundo y que entonces traeremos la expiación final para impartir el carácter de Cristo al mundo. No es algo que podamos hacer, confiar o siquiera atrevernos a soñar que podemos ser parte de esto. Es simplemente asombroso en sí mismo. ¿Por qué me llamarías? ¿Cómo es posible que esté conectado con algo así por todas las estupideces que he cometido? Pero estamos aquí y estamos siendo llamados. Ruego que todos los que escuchan esta presentación reciban la invitación. Estás llamado al banquete. La mesa está preparada para ti. No creas las mentiras del enemigo de que no estarás allí, de que eres indigno, sino ven sin dinero ni precio y acepta el manto de justicia en Cristo Jesús, el Hijo unigénito. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.